Sin es un otaku empedernido de 23 años que ha dejado recientemente los estudios para hacer prácticas. No era nada del otro mundo, solo un trabajo a tiempo parcial en una cafetería. No estaba del todo satisfecho con cómo sus compañeros de trabajo lo trataban como a alguien fácil de intimidar. Si hubiera sabido que esto pasaría, habría estudiado en serio su carrera en la universidad. Continuó subiendo las escaleras, murmurando las palabras que estafa, repetidamente. Entonces fue recibido por una mujer con un traje de conejita, lo que le hizo sangrar la nariz por la fascinación con su belleza. Por un momento, estuvo dispuesto a negociar mientras se ahogaba en pensamientos sobre su cuerpo. Pero en cuanto ella reveló su precio, despertó de sus delirios y se negó de inmediato. Siguió subiendo las escaleras, dejando a la mujer confundida. Mientras seguía su camino, pasó junto a un repartidor. Ambos se quedaron atónitos al detenerse el uno frente al otro. El hombre mostró su deslumbrante sonrisa mientras miraba a Sin, revelando la entrega de McDonald's para él. Sin embargo, resultó que había pedido KFC en su lugar y el hombre se había equivocado de pedido. Continuó su camino, contemplando un hecho que verificó sobre su físico. Al llegar a su apartamento, llegó a la conclusión de que su apariencia siempre confunde a todo el mundo. Parecía molesto mientras se enfrentaba a la puerta de su apartamento. Agarró el pomo, pero la puerta ni siquiera se movía. Rechinó los dientes con exasperación. Las luces empezaron a parpadear, y luego todo se oscureció al apagarse. Miró la bombilla mientras la última brasa de su filamento se extinguía. Entonces se quedó atónito. Una voz espeluznante estaba hablando. Tembló de miedo, pensando que debía de estar alucinando. La voz espeluznante pronunció mensajes crípticos, petrificándolo por completo. Se dio cuenta de la verdad, no estaba alucinando y era un fantasma real. Forzó una sonrisa, temblando mientras miraba hacia atrás y le decía educadamente al fantasma que podría haberse equivocado de persona. Pero la voz espeluznante siguió hablando, como si lo llamara. Un relámpago cruzó el cielo lloroso mientras un trueno rugía. Se puede ver un cuervo posado en lo alto, como un mal presagio que lo observa todo de forma ominosa. Los relámpagos continuaron con su furia mientras los cuervos se alejaban volando. Dentro de una iglesia, se puede ver a los creyentes del poderoso Señor de la Ceniza reunidos. El Papa invocó a su venerado Dios mientras ofrecían un sacrificio. Una hermosa joven llamada Rina se ve atada en el centro del círculo de sacrificio. El Papa la miró con una sonrisa malvada. Continuó murmurando los extraños encantamientos, esos mensajes crípticos que invocaban al poderoso Señor de la Ceniza. Las lágrimas corrían por los ojos de la víctima del sacrificio mientras una luz púrpura brillaba bajo su rostro. El círculo de sacrificio brilló, activando finalmente el ritual de invocación. Un creyente tembló con incredulidad. La invocación del sacrificio fue finalmente un éxito. El Papa lloró con lágrimas de alegría mientras anticipaba el descenso del gran Señor de las cenizas. Los creyentes estaban encantados, cantando al unísono la palabra manifiéstate, llamando a su amado Dios. Sus extrañas sonrisas se ensancharon, mientras los relámpagos crepitaban fuera de la iglesia. Rina levantó la vista con ojos tristes, sabiendo que podría ser su fin. Lágrimas de éxtasis cayeron de las mejillas del Papa. Dijo que esta vez era una mercancía viva, y luego instó a los creyentes a salir, ya que no se les permitía observar. Un remolino de distorsión dimensional se abrió en el espacio, mientras la lastimosa mujer lo miraba con ansiedad. De allí surgió la imponente figura de un ser de otro mundo. Ella, temblando de miedo, pronunció el nombre del Señor de la Ceniza. Su rostro era tan brillante que era difícil ver sus facciones, emitiendo una cálida energía que derritió rápidamente la vela de al lado. Rina cerró los ojos, sin atreverse a mirarlo. Abrió los ojos lentamente. Sin estaba tosiendo al encontrarse cubierto de humo. Sonrió con torpeza, llamando al fantasma que había estado oyendo antes. Entonces se dio cuenta de algo que lo hizo detenerse. Una hermosa joven yacía en el suelo, completamente atada. Su nariz empezó a sangrar al ver lo que creía que era un hermoso fantasma. Pero al mirarla más de cerca, se dio cuenta de que en realidad no parecía un fantasma. Decidió desatarla de las cuerdas que la enredaban. Las cuerdas se rompieron. La levantó y comprobó cómo estaba. Le tocó las mejillas, preguntándole si estaba bien. Se ofreció a llevarla al hospital, pero ella hizo algo extraño que lo sorprendió. La joven se arrodilló e inclinó la cabeza hasta tocar el suelo, reverenciándolo como el gran Señor de las Cenizas. Él dijo que podría haberse equivocado de persona y explicó que tenía un físico que confundía a todo el mundo. Pero la joven estaba segura de que no se equivocaba. Sintió que esto era más que la equivocación de siempre y le preguntó qué clase de ser era él. Ella procedió a describirlo como un ser majestuoso y grandioso. A sus ojos, su poderosa y sobrenatural estatura era indescriptible. Sin se quedó allí, presumiendo de su figura majestuosa y divina. Su rostro brillaba con fuerza, como el ser divino que es. Sin embargo, su verdadera apariencia era la de un chico despistado. Le preguntó si hablaba en serio, asustando a la joven. Ella se desmayó al oír su voz. Sin se preguntó si le estaban tendiendo una trampa para chantajearlo.
dejó su bolsa y preparó una taza de café para la pobre chica. Pensó que podría haber transmigrado, como lo que veía en los mangas y animes. Rina abrió el ojo derecho, intentando echar un vistazo en secreto. Él lo vio y supo que solo estaba fingiendo su desmayo. Llegó a la conclusión de que realmente debía de haber transmigrado como un dios demonio en este mundo. Entonces le dijo que no tuviera miedo y le preguntó su nombre. Ella se sonrojó. El poderoso dios realmente quería comunicarse con su humilde ser. Lo veneró con sus títulos divinos antes de presentarse. Al oírla llamarlo con títulos, decidió seguirle el juego. Le ofreció la taza de café y le dijo que no le tuviera tanto miedo. Mostró una sonrisa amistosa, preguntándole si quería probar el café que había preparado. Era una taza de café normal, pero parecía un elixir hirviente, la bebida de los dioses. Parecía una bebida tan divina que su humilde ser ni siquiera se atrevía a tocarla. La miró, preguntándose si así es como le quitarían la vida como sacrificio. Temblando, alcanzó el café. Tenía una expresión seria en su rostro y prometió ofrecerle su vida. Sin estaba atónito. ¿Qué iba a hacer él con su vida? Luego se aclaró la garganta y preguntó por su identidad y cómo había sido invocado allí. Exigió que se lo explicara con sinceridad o habría consecuencias por mentir. Ella tembló al revelar que era un sacrificio utilizado para invocarlo. Al oír esto, concluyó que, en efecto, estaba en otro mundo. Un mundo con una misteriosa iglesia malvada que utiliza sacrificios vivos para invocar al dios demonio. Sin embargo, extrañamente, lo habían invocado a él por accidente. La vela se estaba apagando, lo que significaba el fin de su invocación. Antes de que la invocación terminara por completo, le dio una orden a Rina. Sonrió mientras la distorsión dimensional lo envolvía. Sus órdenes eran claras, Rina debía vivir su vida adecuada y cuidadosamente. Se sorprendió al oír esto. Durante toda su vida, solo había oído comentarios sobre lo humilde e inútil que era su vida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, estaba conmovida. Levantó el rostro y, con una sonrisa, prometió cumplir las órdenes que él le había dado. Rina tenía una expresión de confusión en su rostro, preguntándose por qué el Señor de las Cenizas le había dado tal recompensa. Miró el elixir hirviente llamado café. Recordando que dicho señor apenas había concedido su favor en el último milenio, se sonrojó al llegar a una extraña conclusión. Al señor demonio le deben gustar las chicas más pequeñas. Ella se sacudió esos pensamientos de la cabeza, ya que sabía que nunca podría entender sus intenciones. Sostuvo el elixir de café, sonriendo mientras lo levantaba. Llovía a cántaros, pero esas gotas grandes y pesadas se evaporaban tan pronto como tocaban la barrera. Rina caminaba descalza bajo la lluvia, pero no se mojaba gracias a la protección del señor demonio. Miró con admiración su poder que trasciende incluso el mundo natural. Siguió caminando, diciendo que era la primera vez que estaba en la gran ciudad de Viland, gracias al señor de la ceniza. Escaneó el lugar con sus ojos curiosos, sintió que algo no estaba bien. Comentó que la zona parecía emanar un aura inusual. Giró la cabeza, planeando volver a la iglesia lo antes posible. Mientras tanto, en el mundo de Sin se sentía un temblor continuo. El temblor no cesaba mientras la distorsión dimensional comenzaba a formarse en el aire. Entonces él emergió de ella, preguntándose dónde estaba. Cayó al suelo de cabeza, lo que le provocó un chichón en la cabeza y lo hizo desmayarse. Al día siguiente, se despertó y se dio cuenta de que había estado inconsciente toda la noche. Al levantarse, sintió que el lugar no parecía ser de su tierra. Era como si todavía estuviera en el mundo de esa extraña secta. Entonces se dio cuenta de algo. Había una foto colgada dentro de la tienda. Una mujer pasó y le pidió un latte, cold brew. No estaba seguro de si le hablaba a él, lo cual ella confirmó. Sin se dio cuenta de que realmente lo estaban confundiendo con el de la foto de la tienda. Su confuso físico volvía a entrar en juego. Como no tenía a dónde ir, decidió ayudar hasta que llegara el jefe. La mujer hizo sus pedidos, a los que él accedió felizmente. El tiempo pasó rápidamente. Un grupo de culturistas irrumpió de repente en el lugar, sorprendiéndolo. El tiempo pasó una y otra vez. La puerta se abrió con un crujido. Sin comentó que la vida es demasiado impredecible. Su transmigración es prueba de ello. Siguió limpiando las tazas. Entonces se dio cuenta de que el jefe no había vuelto en todo el día, haciendo que todo su trabajo fuera en vano. Con esto, decidió usar la habitación de dentro con comida y cama como su salario del día. Mientras tanto, la luna creciente se escondía tras las nubes. Se pueden ver misteriosas figuras encapuchadas llamando al Dr. Non. La puerta se abrió con un crujido, revelando la imagen de un hombre que preguntó por la persona que se sometería a la operación de remodelación. El hombre de la capucha sonrió y confirmó. Entonces se reveló que era Rina. El interior del lugar era espeluznante. El Dr. Non los guió hasta el quirófano subterráneo para la operación de remodelación. Rina estaba en silencio, pero se preguntaba de qué se trataba esta operación. Finalmente llegaron y él pidió un tiempo a solas con ella. El doctor también pidió que dejaran atrás la sangre ardiente.
Uno de los hombres encapuchados sacó un maletín, comentando sobre este raro regalo. El doctor sonrió con anticipación. Rina se tumbó en la camilla de operaciones con una mirada triste. El doctor le arrancó un trozo de ropa, dejando sus brazos al descubierto. Le dijo que se tumbara bien, ya que estaban a punto de empezar la operación. Le colocó el equipo en los brazos, asegurándola en su sitio. El doctor sacó una jeringuilla, le pinchó el brazo y empezó a inyectarle la anestesia. Rina cerró los ojos, soportando el escozor de la jeringuilla. El doctor dijo que empezarían la remodelación una vez que la anestesia hiciera efecto. Abrió la caja, revelando un brillante resplandor rojo. Norm se sorprendió al ver su contenido. Exclamó, el sacrificio de esta vez ha sido todo un éxito. Lo que le recibió fue la visión de la sangre ardiente, el elixir de los dioses. Sin embargo, no pudo evitar pensar que al señor de las cenizas le gustaban el pelo plateado y los ojos escarlata. Se preguntó con frustración si el pelo rubio y los ojos azules no le resultaban atractivos. Entonces se dio cuenta de otra cosa. Quizá al señor demonio simplemente le gustan las chicas pequeñas. Sabiendo esto, concluyó que ella debería ser convertida en una hija de Dios. Rina estaba confundida. ¿Qué es una hija de Dios? El doctor comenzó explicando que no se trataba de una descendiente genuina de lo divino, sino más bien de una forma de tratamiento dentro de la orden. Esto se hace inyectando la sangre ardiente, otorgando a la elegida poderes sobrehumanos. Le reveló a Rina que la operación debería haber sido en la iglesia, pero los financieros de la orden querían ver la sangre ardiente en persona. Le reveló que ella sería la primera entre todos ellos en trascender a la humanidad. Rina se convertirá en la primera hija de Dios. Cargó la jeringa con una cantidad de la sangre ardiente y se la inyectó en los brazos. Empujó el elixir en sus venas, haciendo que casi se le salieran de la piel. El elixir fue inyectado por completo. Empezó a toser sangre, pero soportó el dolor. Apretó el puño mientras su cuerpo empezaba a descomponerse con un dolor inimaginable. El apretón de su puño cesó. Su rostro se calmó mientras se desmayaba. Norm se preguntó si había sido un fracaso, pensando que ella no era la elegida. Suspiró, diciendo que no había nada especial en el pelo plateado y los ojos escarlata. Pero entonces Rina pronunció el nombre del señor demonio. Recordó su orden, vivir su vida adecuada y cuidadosamente. Aunque tenía los ojos cerrados, la determinación estaba grabada en su rostro. De vuelta en la cafetería, Sin se preguntaba cómo estaría Rina. También dudaba si la iglesia malvada era una organización seria. De repente, se sintió un estruendo en el lugar. Volvió a oír una voz. Era una voz familiar. Estaba siendo invocado de nuevo. Sin parecía encantado y estaba deseando ver a otra mujer hermosa una vez que fuera invocado. Una amplia sonrisa apareció en su rostro. Se arregló el pelo, adoptando un aspecto fresco en preparación para la invocación. Hizo todo lo posible por parecer lo más varonil que pudo mientras esperaba. Pero se cansó de la larga pausa en el encantamiento de invocación. Su corazón empezó a latir con fuerza, como si estuviera sufriendo un ataque al corazón. Rayos de luz se arremolinaron alrededor de su mano mientras se agarraba el pecho, su rostro contraído mientras soportaba el dolor. Se soltó el pecho, preguntándose si ese dolor se debía a que se había hecho pasar por el señor demonio antes. Lo que no sabía era que su mano emitía un tenue resplandor de luz divina. Sintió como si el calor de su pecho se hubiera redirigido a su mano. Extendió las manos, preguntándose si podría lanzar llamas en ese momento. Pisoteó el suelo mientras se preparaba para intentarlo. Cantó mientras una chispa de fuego salía de su mano. Gritó el nombre del hechizo, Crimson Blaster, invocando una llama masiva que casi lo engulló todo. Se quedó casi sin palabras, y luego entró en shock al darse cuenta de que casi había quemado todo el edificio. Retrajo las llamas, devolviéndolas a la singularidad. Se quedó mirando fijamente sus manos, pensando que realmente funcionaba. Lanzó su fuego, pero esta vez, de forma moderada y controlada. Luego las extinguió. Una sonrisa de suficiencia se formó en sus labios. Se imaginó a sí mismo como un dios poderoso mientras ponía esa cara de referencia a Jojo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras llamaba a Alice, de Tuber, y decía que había renacido. La imagen de la Tuber se formó entre sus llamas. Sus ojos ardían con una pasión y admiración implacables por Alice, hasta el punto de que resultaba ominoso. La imagen llameante de la Tuber le guiñó un ojo, haciendo que se enamorara. Las llamas se dispersaron en el aire mientras él se dejaba caer en la cama. Se preguntó si también podría manipular la forma de la llama. Empezó por conjurar una letra con sus llamas, seguida de una letra B. Aparentemente, quería escribir Vadas. También se dio cuenta de que el fuego arde con fiereza, pero no se siente cálido en absoluto. Sacó un libro, planeando probar un poco sus nuevos poderes. Activó sus llamas en la esquina del libro, pero el libro permaneció completamente intacto. No podía creerlo, no tenía ningún poder de fuego. Decidió añadir mucho más fuego, pero el libro estaba totalmente ileso. Tiró el libro por la frustración.
Tiene una habilidad de fuego que no puede quemar en absoluto. Lo consideró una pérdida de tiempo. De vuelta en el sótano donde se llevó a cabo la operación de remodelación, la puerta se abrió con un crujido. El doctor parecía descontento con el resultado de la operación. Se fue a ver primero a su tío de pelo rubio. Cerrando la puerta, planeaba ocuparse de Rina más tarde. Pero poco después, el pomo hizo un ruido. La puerta se abrió y reveló la imagen de una Rina maltrecha, que declaró su éxito en convertirse en la hija de Dios. Llamó al doctor, que se quedó atónito al mirar hacia atrás. Su rostro parecía triste mientras llamaba una vez más al doctor, quien inmediatamente corrió hacia ella encantado mientras la sujetaba del hombro. Estaba eufórico. El hecho de que siguiera viva significaba que acababa de tener éxito. Rina se preguntó si realmente tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Apretó el puño, sonrojándose al darse cuenta de que había nacido para el gran señor de las cenizas. Al concluir el día, instaron inmediatamente a que se notificara al sumo sacerdote para preparar el siguiente ritual. De vuelta en la cafetería, Sin consideró que era hora de sacar la verdadera magia. Ya había pasado un mes desde que transmigró y el jefe no había vuelto nunca. Siguió haciendo las cosas en su lugar, ya que no tenía a dónde ir de todos modos. Creó un bonito arte latte, sonriendo mientras disfruta de ser el jefe de este lugar. Pero después de pensar racionalmente en las cosas durante un mes, se dio cuenta de una cosa. Su rostro palideció mientras las lágrimas corrían por sus ojos fríos. Ya quería irse a casa. Se bebió de un trago el arte latte que hizo, y luego golpeó la taza contra la mesa. Gritó frustrado y exigió que le devolvieran ya a su ídolo. Sin embargo, estaba atrapado en ese lugar sin certeza de poder volver. De repente, oyó de nuevo los extraños encantamientos de invocación. Pero fue solo por un breve momento. En realidad esperaba más, pero luego decidió cerrar la tienda e irse a dormir ya. En su cama, Sin comentó que hasta ahora había logrado distinguir 7 encantamientos de invocación distintos. También parecía preocupado por enfrentarse a un grupo de sectarios después de ser invocado. Si alguna vez lo reconocieran como un impostor, eso marcaría su fin. Desviando sus pensamientos, se sonrojó al recordar el colegio imperial beduino. Pensó en las hermosas chicas de allí, lo que le hizo sonrojarse aún más. Pero estos pensamientos se detuvieron al oír de nuevo los encantamientos. Escuchó atentamente estos encantamientos, ya que le parecían familiares. Entonces recordó que era el mismo encantamiento que el de las iglesias malvadas. Una distorsión dimensional lo envolvió una vez más. Un relámpago cruzó el cielo, mientras la lluvia caía a cántaros fuera de la iglesia. El sumo sacerdote dio la señal para el comienzo del ritual. Estaba de pie en medio del círculo de invocación mientras llamaba los títulos del señor demonio. Detrás de él estaban los devotos creyentes del gran señor de las cenizas, arrodillados. El sumo sacerdote esperaba que su Dios les concediera bendiciones una vez más. Sabía que esto solo tenía como objetivo agitar a los financieros de la iglesia. También ignoró las palabras de Rina sobre la venida de Dios como una mera parte de la historia. Tal vez fue por envidia o desdén, pero solo la ve como una mocosa maliciosa. Rina entonces les dijo que esa reliquia debería ser lo importante del ritual de hoy. Eran reliquias que solo podían ser suministradas por los financieros. El sumo sacerdote les ordenó que enviaran sus ofrendas al señor demonio. Luego fue al altar con la reliquia. Era una misteriosa máscara mágica. Reanudó el ritual y comenzó a llamar el nombre de su Dios. Ráfagas de viento soplaron con fuerza sobre el lugar, apagando la luz de las velas. La fuerte lluvia seguía cayendo afuera, mientras el sumo sacerdote lucía su sonrisa malvada mientras el círculo de invocación brillaba. Sin embargo, las dudas lo invadieron al notar el extraño silencio. Ya no podía oír la lluvia afuera. Miró a Rina. Estaba totalmente incrédulo de que lo que ella dijo pudiera ser verdad. Ella levantó el rostro y llamó al Señor de las Cenizas. El círculo de invocación brilló de color púrpura mientras el ritual continuaba. Entonces todo comenzó a temblar, dejando al sumo sacerdote muerto de miedo. Al mirar hacia adelante, fue recibido por una distorsión dimensional formándose en el aire. Entonces se sorprendió, mientras que Rina estaba encantada. Los financieros expresaron su deleite por el descenso del señor demonio. Él se encontraba allí una vez más, presumiendo de su majestad de otro mundo. Sin se encontraba una vez más, pareciendo un dios poderoso frente a los creyentes de la secta. Se sorprendieron de que realmente descendiera. Rina le habló de manera casual pero educada. El rostro del señor demonio brillaba intensamente como de costumbre, seguido de él desatando una cálida ráfaga de energía. El sumo sacerdote pronunció su nombre, suplicándole que aplacara su ira. Pero de repente, Sin se disculpó por la intrusión. Sonrió, aclarando que en realidad no estaba enojado y solo se sentía incómodo. Les preguntó por qué lo estaban invocando en ese momento. Luego se sorprendió al notar algo. Era Rina sonriéndole. Parecía feliz de que ahora vistiera bien. Incluso su tez y apariencia general se veían mejor ahora. Se sintió aliviado al ver que su oráculo de la última vez había surtido efecto.
Sin embargo, el sumo sacerdote no parecía entender lo que el Señor acababa de decir. Sudaba a mares sin saber qué hacer. ¿Cómo iba a responder si no lo había oído claramente? Pensó que el Señor lo castigaría por no devolverle sus palabras. En el colmo de su desesperación, pensó en cambiar de tema mencionando las ofrendas. Inmediatamente siguió adelante con este plan y ofreció la reliquia de la máscara. Sin se preguntó a qué se debía todo este alboroto. Luego concluyó que el tipo de enfrente debía ser el sumo sacerdote. Lo vio derramar lágrimas, lo que le hizo preguntarse qué pasaría si se diera cuenta de que era un impostor. Sin embargo, la razón por la que lloraba resultó ser porque tenía miedo de haber enfadado al Señor. Bajó la mirada, pensando qué hacer. Entonces habló, llamando a los mortales insensatos mientras aceptaba las ofrendas que le ofrecían. La máscara flotó por sí sola, abriéndose paso hasta quedar frente a Sin. Se sorprendió al ver que esta máscara realmente podía volar. Alcanzó la máscara, sorprendiendo a los creyentes de que realmente aceptara el sacrificio. Desató una cantidad masiva de energía, que los creyentes malinterpretaron como que el Señor estaba emocionado. Al oír esto, el sumo sacerdote lloró con lágrimas de alegría. Ahora por fin podía vivir. Sin embargo, se preguntaban por qué el Señor no se había ido todavía. El sumo sacerdote se dio cuenta de que su descenso siempre se convertía en un presagio de algo tremendo. Al pensar en la razón por la que había descendido ahora y estaba reflexionando tan intensamente sobre algo, el sumo sacerdote palideció ante la idea de que el Señor pensara en desestabilizar el mundo entero. Lo llamó por su título y suplicó que le entregara su oráculo. De repente, Rina intervino y llamó al Señor. Reveló que estas personas no eran seguidores devotos, sino mentirosos que violaron su oráculo. El sumo sacerdote se volvió hacia ella con rabia y empezó a reprenderla por ser huérfana. Rina estaba furiosa al oír sus palabras. Sintió un dolor agudo en el pecho, que la hizo sentirse débil mientras se lo agarraba. De repente, el humo llenó la habitación. La voz de Sin, a quien veían como su señor, reverberó. Estaba llena de rabia mientras desataba su ira ardiente por violar su oráculo. Los creyentes casi se desmayaron por la enorme cantidad de energía. Sin apretó los dientes. Parece que su oráculo de la última vez no fue tan efectivo. Activó su habilidad de fuego, desatando una llama masiva sobre él. Les dijo que nadie debía ofender a Rina, la que él eligió para la gran misión. El sumo sacerdote estaba completamente aterrorizado por su ira divina. Las llamas le mostraron las visiones de la destrucción por la que iban a pasar. Aunque intentó descartarlas como ilusiones, seguía sudando a mares por el pavor. Sin preguntó si habían oído claramente sus palabras, a lo que el sumo sacerdote se sometió inmediatamente a su oráculo. Empezó a retirar sus llamas. Mientras regresaba, les dijo a todos que no lo invocaran cuando no tuvieran nada que hacer. Rina se quedó boquiabierta. Se dio cuenta de que el Señor no es un Dios malvado en absoluto. Entonces sonrió y concluyó que ese debía ser el caso. La lluvia seguía cayendo a cántaros afuera, señalando al sumo sacerdote que el Señor ya se había ido. Los creyentes comenzaron a entrar en pánico, como si se hubieran vuelto locos por estar en su divina presencia. Non entró en escena y preguntó a qué se debía el alboroto. Se dirigió al sumo sacerdote, quien le dijo que necesitaban abandonar el lugar de inmediato. Consideraron que sería demasiado inconveniente para ellos e incluso algunos de los de clase alta perdieran la cabeza. El doctor se enfureció mientras lo agarraba por el cuello y exigía una explicación adecuada. Los ojos del sumo sacerdote brillaron de color púrpura mientras le ordenaba arrodillarse. Se puede ver una fuerza oscura tirando de él hacia abajo, obligándolo a hacer lo que le dijo. El sacerdote le sujetó el hombro y aclaró algo. Comenzó mencionando a la chica Rina. Resulta que solo ella era la que realmente entendía al Señor. Estaba tan feliz que no pudo evitar soltar unas risitas, dejando al sumo sacerdote sin palabras. Luego le dijo que viniera, a lo que ella accedió de inmediato. El sumo sacerdote les dijo a todos que Rina es un objeto de favor divino y debe ser respetada. Sonrió y dijo que él personalmente la instruiría mientras ella asume esta pesada responsabilidad. Se quedó sin palabras por un momento, luego apretó el puño. Le dijo con rabia que no necesita sus instrucciones. Una semana después, un hombre llamado Bran se encontró en la cafetería mientras rastreaba el aura del Señor. Sintió que el aura intensa provenía de Sin, preguntándose qué clase de existencia era él. El muchacho se le acercó con entusiasmo y le preguntó qué bebida le gustaría tomar. Después de oír que era café solo, le dedicó una sonrisa hospitalaria y prometió preparárselo. La sensación era inmensa para Bran. Era como si fuera un pariente del Señor. Cuestionó su identidad, preguntándose si estaba allí para detenerlo. Mientras tanto, Sin fue a preparar el pedido. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza el pensamiento de que el sectario descubriera su identidad. Entonces exclamó, alarmando a Bran de algo. No emanaba ni una pizca de aura de él mientras le servía el café. Le dio las gracias al recibirlo, luego se bebió el café caliente de un trago, de un solo golpe como si su calor no fuera nada.
Confirmó que era un café normal y no una poción, lo que le llevó a concluir que no era el enemigo. Con inocente curiosidad, Sin preguntó por las grullas de papel dentro del frasco. Brian reveló que todas fueron hechas por su hija por cada deseo que tenía. Sin dijo en broma que la niña debía de tener bastantes deseos. Dijo que cumplirían los deseos de dentro siempre que tuvieran la oportunidad. Pero soltó una triste revelación. Esperó, pero tal oportunidad nunca llegó. Resulta que esto era una reliquia dejada por su hija fallecida. Sin le dio una palmada en el hombro y se disculpó, a lo que él le restó importancia. Dijo que es mejor dejar ir algunas cosas. Pero Brian sabía que nunca podría dejar de pensar en su hija. Luego puso una expresión seria en su rostro, decidido mientras empezaba a pelar algo. Luego se disculpó una vez más y dijo que cada uno tiene su propia forma de llevar el duelo. Cerró los ojos, parece que no es alguien que planee detenerlo. Brian se levantó y se presentó, a lo que Sin también hizo lo mismo. Antes de irse, le dijo alegremente que volviera a menudo. Al salir de la tienda, se preguntó de dónde venía. De repente, la puerta se abrió con un crujido. Brian se puso ansioso mientras se tocaba el hombro, anticipando que aún haría un movimiento. Pero solo estaba allí para recordarle que aún no había pagado, lo cual hizo de inmediato. Confirmó que realmente solo estaba allí para cobrar y no para detener sus planes. Se sacudió esos pensamientos. Al menos no fue hostil con él. Mientras caminaba, pensó que no dudaría en usar a los parientes del Señor como sacrificios. Estaba dispuesto a incurrir en la ira del Dios solo para resucitar a su hija. Oh, las cosas que hacemos por amor. Se ve a Sin leyendo un libro sobre el Señor de las Cenizas, recopilando todo tipo de información sobre él. Luego comentó que esto sonaba como una especie de trama de dibujos animados. Añadió que algunas partes del libro eran incluso incomprensibles. Revisó los otros libros, aprendiendo más sobre los innumerables títulos del Señor. Cerró los ojos, dándose cuenta de que había jugado con un ritual que involucraba innumerables títulos. Recordó su antiguo libro heredado, en el que siguió un ritual escrito allí. Pasó las páginas unas cuantas veces, y luego leyó el hechizo del libro. Cuando terminó el hechizo, retiró la tira de papel con su nombre escrito. Al día siguiente a la misma hora, retiró las tiras de papel restantes. Pero después de esperar en el almacén durante una noche, se sintió decepcionado de que no pasara nada. Ahora se pregunta si ese ritual tuvo algo que ver con su transmigración. Mientras jugaba con su llama, sintió que su futuro estaría plagado de peligros. Luego conjuró a un poderoso guerrero con su llama. Pero aún así, esta llama no tiene un poder real y solo puede usarse para fanfarronear. Se sintió frustrado. Ya había transmigrado, pero seguía siendo tan patético. Miró a un lado y vio su máscara. Mientras la sostenía, la máscara no parecía nada especial. Continuó sosteniéndola y la miró fijamente. Al soltarla, en realidad se fusionó con su sombra. Se sorprendió al ver esto y rápidamente fue a buscar un espejo. Si su suposición era correcta, esta máscara tiene la capacidad de cambiar su apariencia. Un humo negro envolvió su cabeza mientras activaba la habilidad de la máscara, alterando gradualmente sus rasgos faciales. Después de un rato, logró copiar la apariencia facial exacta de Brian. También se preguntó si su figura y su ropa podrían transformarse también, lo cual probó y descubrió que también podía. Lágrimas de alegría corrían por su rostro. Era un sueño hecho realidad. Entonces oyó una vez más los encantamientos de invocación. Levantó la vista mientras se recitaban los títulos del Señor de las Cenizas, notando que la formulación parecía un poco diferente ahora. En un lugar remoto, se reveló que Brian era quien estaba llevando a cabo un ritual de invocación. Uno de sus camaradas observaba desde atrás mientras él recitaba los cánticos. Sostenía un cuchillo por la hoja mientras continuaba con el ritual, intentando invocar a uno de los dioses antiguos, un dios omnisciente y omnipotente que otorga conocimiento a cambio de ofrendas adecuadas. Ya no le importan las consecuencias. Solo quería resucitar a su hija. La tira de papel que sostenía comenzó a revolotear en el aire, liberando una enorme cantidad de niebla blanca dentro del área del ritual. Los ojos de Brian se volvieron de un blanco plateado, mientras extrañas palabras divinas aparecían en su visión. Estas palabras incomprensibles comenzaron a tomar forma hasta que pudo leerlas. Se dio cuenta de que le estaba preguntando por su forma actual. Una silueta emergió del humo. Era Sin, que había tomado la apariencia del propio Brian. Su compañera se arrodilló en el suelo, con los ojos cansados mientras intentaba mantenerlos abiertos en medio de la niebla blanca. La silueta de un ser indescriptible se puede ver detrás del humo translúcido, su presencia es suficiente para hacerla desmayar. Brian comentó que el título de la niebla celestial blanca no tiene un significado hablado. Con esto, explicó la respuesta a la pregunta del dios sobre su forma actual. Las palabras en la niebla se transformaron, confirmando la corrección de la respuesta que dio. Sin dijo que era la respuesta perfecta mientras le daba un pulgar hacia arriba. Brian sonrió, diciendo que finalmente había cruzado el punto decisivo. Luego mencionó su deseo de que le diera una oportunidad para resucitar a su hija.
Brian reveló su ofrenda, la semilla del caos ardiente, pero al oír al dios decir que era una abominación, se sorprendió. Nunca esperó que Brian estuviera dispuesto a llegar a tales extremos solo por su hija. Reconoció la necesidad de mantener la actuación y ser cauteloso hasta que la invocación terminara. Procedió a decirle que aceptaba el sacrificio que había preparado. La semilla del caos comenzó a encogerse mientras se dirigía a Sin, volviendo a su forma de semilla huevo. Al recibir la ofrenda, se alegró y dijo que no estaba nada mal. Mientras tanto, el propio Brian no pudo evitar sentirse aterrorizado por el poder del dios. Apretó los dientes y cerró los ojos, luego le suplicó que le concediera un medio para resucitar a su hija. Sin sabía que ese era su objetivo al invocarlo en primer lugar. Al mirarlo, se dio cuenta de cuánto apreciaba Brian a su hija. Sin embargo, sabía que no tenía la capacidad de resucitarla. Consultando el libro del Panteón, existían diferentes intenciones dentro de la existencia del mundo. Una de ellas era Copa, la que sirve como la intención del Señor de las Cenizas. Como interpreta el papel de la niebla celestial blanca, debe recompensar a Brian con conocimiento. Contempló detenidamente qué conocimiento debía otorgarle, y pensó en darle una cifra para un plan infalible y a prueba de fallos. Brian se preguntaba por qué no había respuesta, pensando que su sacrificio podría haber sido inadecuado. Su rostro estaba lleno de expectación, pero entonces surgió la cifra de la niebla celestial blanca. Se aclaró la garganta, y luego comenzó a narrar sobre un pez que puede transformarse y convertirse en un pájaro. Era un extracto de un texto taoísta de la vida real. Los ojos de Brian brillaron de color azul celeste. Estaba siendo iluminado. Leyó el texto aparentemente críptico que se formó frente a él con total comprensión. Estaba perdido en el texto, sus ojos viendo a través de la esencia real de la revelación de la niebla blanca. El propósito final no era resucitar, o más bien, alcanzar la eternidad del alma. Tal conocimiento fue inculcado profundamente en su mente, haciéndolo sentir renovado. La niebla blanca comenzó a desvanecerse, junto con un Sin encantado. Brian finalmente fue iluminado y vio el error de sus caminos. Apretó el puño, dándose cuenta de que el propósito del Señor era confiar tal nivel de comprensión en sus manos. De vuelta en la cafetería, Sin regresó de la invocación con un perfecto aterrizaje de superhéroe. Sonrió con confianza, diciendo que había logrado no ser un novato aquella vez. Revisó su teléfono para ver la hora, y luego se dio cuenta de que la niebla celestial blanca es un dios exterior de la hora 23. Se preguntaba si habría otras invocaciones en el futuro. Tomó nota de la invocación de esta vez, el nombre del invocador y su propósito. También tomó una foto del lugar de la invocación. Resulta que, en secreto, tomó una foto del lugar a pesar del riesgo. Luego comprobó si había ganado nuevos poderes esta vez. Levantó la mano y gritó, pero no pasó nada. Parecía decepcionado por no haber obtenido ningún aumento de poder esta vez. Pero aún así elogió los efectos de disfraz de la máscara. Luego recordó que tenía la semilla del caos ardiente. Sonrió al verla y decidió guardarla en una caja para futuros propósitos. Metió la caja en el cajón y lo cerró. Era de noche, Sin dormía profundamente. El cajón comenzó a abrirse, y la semilla del caos ardiente salió por sí misma. La semilla fue entonces envuelta en llamas, transformándose de nuevo a su forma original y masiva. Al oler la niebla blanca que salía de Sin, su pupila se dilató al alarmarse. Miró al joven dormido que emanaba un aura familiar y reconfortante. Reconoció que era el aura del Señor de las Cenizas. Se acercó a él, que estaba profundamente dormido. La criatura comenzó a temblar cuando Sin bostezó, saliendo inmediatamente de la habitación a toda prisa. Salió a la tienda, preguntándose en qué lugar se encontraba. De repente, comenzó a brillar con un aura de fuego, cubriendo todo su cuerpo. Luego se transformó en un gato. Puso esa linda mirada en su rostro y se fue. George era uno de los 7 investigadores de grado A en Nolan. Eran aquellos investigadores que podían manejar crisis por su cuenta. A pesar de esto, era admirado por los nuevos reclutas de la oficina antimagia. Luego le pidió a la voz al otro lado de la línea que fuera al grano. La voz en la línea dijo que él era solo un humano normal. Continuó caminando bajo la lluvia, mientras la voz confirmaba que el dueño de la tienda era totalmente ordinario. Añadió que era irritantemente apuesto. La voz al otro lado de la línea le dijo que investigara a Sin de acuerdo con los procedimientos estándar de la oficina antimagia. George reconoció la seriedad de la situación, ya que todo el caso era altamente confidencial. Recordó a un creyente perdiendo la cabeza y murmurando la aparición del dios maligno. Sonrió, diciendo que el peor resultado no es la aparición del dios maligno, sino la destrucción de la humanidad. Sacó un papel de su bolsillo, comentando que era una lástima mientras lo miraba. Era una foto borrosa de Rina. Como de costumbre, Sin siguió atendiendo la cafetería. George le lanzaba miradas fulminantes mientras preparaba sus cosas. Después de analizarlo, pudo confirmar que, en efecto, era normal, y que no había mucho que investigar. Sin vino a servir el latte, a lo que el anciano preguntó si había visto algo extraño por los alrededores.
Se alarmó al oír su pregunta, pero mantuvo la calma y dijo que el tiempo había estado inusualmente malo últimamente. George le agradeció la respuesta. El tiempo pasó rápidamente. George ya tuvo que despedirse. Sin lo miró con ojos inquisitivos mientras se iba. Soltó un suspiro de alivio. Parece un tipo corriente. De repente, le temblaron los dedos. Siente un escalofrío en su interior. Era como si estuviera despertando nuevos poderes. Parece que fue un despertar tardío de sus poderes. Extendió las manos para probarlo, pero no pudo lanzarlo. Sin embargo, podía sentirlo e incluso controlarlo dentro de su cuerpo. De repente, su cuerpo se ha convertido en vapor. Ahora puede mover su cuerpo en estado de vapor. Después de probarlo por un momento, volvió a su forma normal. Consideró que la habilidad era más útil que las llamas, ya que puede ayudarle a escapar. De repente, George abrió la puerta de golpe. Sin se hizo el desentendido y preguntó por qué había vuelto. Estuvo cerca. Habría sido descubierto si hubiera entrado un momento antes. El anciano reveló que había detectado el olor de un dios maligno que emanaba del lugar. Puso una expresión seria. Parece que lo había juzgado mal. Al mirarlo por segunda vez, emanaba una cantidad intensa de aura. Estaba dudando por qué había vuelto a comprobar un poder tan horrible. Se sentía asfixiado, como si fuera un pequeño barco zarandeado en un océano embravecido. Sin le ofreció amablemente otra taza de café, a lo que él sonrió y pidió otra taza de latte. Entonces dijo que se había quedado sin ingredientes y se disculpó para ir a comprobar la parte de atrás. Sin entró en pánico mientras cerraba la puerta. ¿Se habría dado cuenta? Se preguntaba si confesar o negarlo. Se rascó la cabeza con frustración. Debía inventar algo para engañarlo. Mientras tanto, George sabía que en realidad no se había quedado sin ingredientes. Esto lo confundió más. Quería que volviera emitiendo un fuerte olor divino. Se preguntaba qué intentaba conseguir. De repente, vio un teléfono en la encimera, lo que le llevó a suponer que quería que lo revisara. Cogió el teléfono. Lo abrió y luego navegó por las aplicaciones. Vio fotos de gatos en la galería del teléfono. Su rostro se suavizó, dándose cuenta de que realmente le debían gustar los gatos. Mientras seguía viendo las fotos, se quedó atónito al encontrarse con algo. Era una foto que mostraba una parte del círculo de invocación que Sin había tomado antes. Al mirarla, se determinó a averiguar qué significaba su mensaje. Sin regresó de la parte trasera de la cocina, diciendo que ya había traído los ingredientes. Pero entonces descubrió que George ya se había ido. Se preguntó si realmente tenía tanta prisa. De vuelta en el lugar donde Bran realizó el ritual, la puerta del castillo abandonado se abrió. George estaba allí. Era el lugar que vio en el teléfono de Sin. Comentó sobre la densa aura residual de un dios exterior por todo el lugar. Entonces notó algo. Detrás de la espesa niebla había una silueta de un monstruo gigantesco. Puede decir que el aura que rodea el lugar no era la del Señor de las Cenizas. De repente, la semilla del caos ardiente emergió de detrás del humo, cargando hacia adelante para atacarlo. Logró evadir y recuperar el equilibrio. Luego pateó el suelo, impulsándose en el aire mientras miraba hacia abajo al lagarto gigantesco. Sin importarle su orientación invertida, activó casualmente su habilidad, cuchilla número 3. Entonces se invocó un pequeño cuchillo en sus manos. Lo lanzó en medio de su posición incómoda. El lagarto gigante se desvió, mirando el cuchillo mientras se acercaba. Sin embargo, falló por poco la cabeza del lagarto. A George no pareció importarle que su ataque fallara y aterrizó con indiferencia. La semilla del caos ardiente abrió la boca para devorarlo. Pero el confiado anciano solo cerró los ojos, sabiendo que ya era su victoria. La cuchilla de antes, que se creía que había fallado, le golpeó la cabeza. Luego cantó, extraer y utilizar. La cuchilla volvió a su mano, mientras que la cabeza de la semilla del caos ardiente quedó con una herida en la cabeza. El lagarto gigante abandonó inmediatamente el lugar, pero sus intentos de escapar fueron inútiles para el veterano investigador. Lanzó su daga, que surcó el aire durante un buen rato, y luego desapareció en el aire. Desde un lugar remoto y aleatorio, se oyó un chillido desesperado y agónico. Entonces volvió a cantar, extraer y utilizar. Volvió a lanzar su daga, y luego repitió el canto de nuevo. Comenzó un ciclo despiadado de lanzar su daga y luego recuperarla una y otra vez. Comentó que el enemigo era difícil de tratar. Flexionó 2 de sus dedos de la mano, 2 de los dedos del pie, así como la mitad de su cara. Hizo todo esto como condición para aumentar su poder de ataque, ya que su afinidad es demasiado pobre. Un hechicero tendría más posibilidades de cazar al lagarto, lo que le recordó a Bran. La semilla del caos es pariente del Señor. La niebla celestial blanca fue invocada allí previamente. Esta información le llevó a la conclusión de que había alguien moviendo los hilos desde atrás. Contactó con el cuartel general y dijo que la calificación de riesgo del enemigo se establece como intocable. 2 meses después, se vio una brasa flotando en medio de la lluvia.
Viajó más allá de los edificios, encontrando su camino dentro de la cafetería. Sin determinó que puede percibir información usando esta llama en un radio de 300 metros. A continuación, probará una habilidad diferente. Golpeó la mesa agresivamente y luego activó su habilidad de vaporizarse. Se dio cuenta de que también había muchos fallos en esta habilidad. Luego activó su habilidad de llama, determinando que tiene tanto el poder de liberar como de transformar. Después de probar todas esas habilidades en su arsenal, dio por terminado el día. Mientras estaba tumbado en la cama, pensó en George, que había vuelto hacía unos días. Recordó cómo ponía una expresión significativa cada vez que le contaba historias del otro mundo. Le parece bueno tener un amigo sobrehumano como él. Podría usar su ayuda pronto, cuando su identidad fuera expuesta y lo estuvieran persiguiendo. Después de quedarse dormido, se encontró en un sueño extraño. Todo en el lugar estaba compuesto de cenizas. Entonces vio a Rina a lo lejos. Se acercó a ella, que parecía estar ida. Como solo era un sueño, Sin decidió jugar un poco y le apretó la cara. De repente, los pilares del dominio empezaron a desmoronarse. Comentó que el sueño no parecía durar mucho. Le dio una palmadita en la cabeza a Rina, diciendo que se volverían a ver pronto. Mientras tanto, en la villa, la voz de Rina resonaba en la noche. Consiguió contactar con éxito con el Señor de las Cenizas en sus sueños. Entonces sintió un calor agudo en la espalda. Al comprobarlo, descubrió la insignia que le había otorgado el Señor de las Cenizas. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Sin estaba contemplando sus extraños encuentros con Rina. Fuera de la tienda, una figura encapuchada planeaba entrar. Justo cuando celebraba que no le habían reconocido Rina y la secta, la puerta se abrió con un crujido. Dio la bienvenida al cliente, solo para ver que era Rina. Entró en pánico al verla, pero Rina no pareció reconocerlo. Se preguntaba qué bebida pediría. Apretó los dientes. ¿Cómo podía saber ella que él vivía aquí? Supuso que los miembros de la secta debían tener algún medio especial para hacerlo. Ahora que se había llegado a esto, le habló y le dijo que por fin había venido. Seguía pensando que Rina lo reconocía como el dios exterior. Pero en realidad, ella no tenía ni idea de quién era él. Continuó malinterpretando la situación y le preguntó cuál era el problema. Cuando se reveló que no tenía nada en mente, se sintió confundido. Se llevó la mano a la barbilla, pensando que no parecía tener ninguna intención maliciosa. Cambió de tema y le ofreció una taza de café. Le sugirió con entusiasmo que probara el latte de vainilla, ya que se ajustaba a su edad. Rina se preguntó qué estaba pasando. Parece que la conoce bastante bien. Sin embargo, Sin seguía malinterpretando la situación y pensó que ella estaba sorprendida de ver a un dios. Mientras tanto, Rina sintió la densa aura del Señor de las Cenizas en el lugar. Luego entrecerró sus ojos inquisitivos y cuestionó en silencio su identidad. Finalmente le sirvieron el café. Luego le dijo que debía preguntarse por qué estaba él allí. Pero Rina reveló que solo había seguido el aura del Señor de las Cenizas. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta, ella nunca lo había reconocido. Ahora todo tenía sentido, ya que poseía esa aura que nunca supo cómo reprimir. Pensó que podría hacerse pasar por un mensajero divino, ya que ella no conocía su identidad. Rina estaba disfrutando del café que le habían servido cuando, de repente, Sin le lanzó una toalla para que se secara el pelo, ya que estaba todo empapado. Luego dijo que el Señor siempre lo vigila todo. La puerta se abrió una vez más cuando entró otro cliente. Era George, sorprendiéndolo. Sudaba a mares al verlo entrar despreocupadamente con el cuerpo empapado en sangre. Luego palideció al darse cuenta de otra cosa. Rina estaba allí y no debía dejar que los dos se encontraran. Recibió a George con un torpe gesto de hospitalidad mientras lo conducía a una zona separada. A George no le pareció sospechoso y más bien se sintió conmovido. Fueron a la habitación mientras discutían sobre lo sobrenatural. Sin soltó un suspiro de alivio al ver que parecía no haberla notado. Él, George, reveló que había venido a pedir un favor. Él, Sin, sonrió y aceptó, y luego se ofreció a traerle una taza de café primero antes de que discutieran los detalles más tarde. George dudó, pero aún así aceptó y le dio las gracias. Salió de la habitación con una sonrisa, diciendo que la cuenta también tenía que determinarse. Al cerrar la puerta, pensó que tenía que deshacerse de Rina rápidamente. Se acercó a ella rápida y sigilosamente, sorprendiéndola. Ella entonces reveló que se enfrentaban a una crisis y quería invocar al Señor una vez más. Él solo le dijo que necesitaba tener fe en la capacidad del Señor para resolver tal dilema. Intentó animarla y le predicó, a lo que ella reaccionó con indiferencia. Sin dijo que el Señor está asegurando su éxito, pero que por ahora no había lugar para ella en la cafetería. Luego volvió con George, ya que había logrado deshacerse de Rina. George sacó una fotografía de su abrigo, diciendo que necesitaba ayuda para encontrar a alguien. Le entregó la fotografía, sorprendiendo por completo al joven. No era otra que la fotografía borrosa de Rina. Si no se le ocurría una forma de ayudar en su búsqueda, ya que ahora eran cómplices.
Sin embargo, aceptó ayudarle con la condición de que se le diera la oportunidad de conocer a esa chica. Al oír esto, George pensó inmediatamente que había acudido a la persona adecuada. Le preguntó de qué manera podría devolverle el favor, a lo que él dio una respuesta vaga. Él, George, hizo un puchero, pensando que preferiría darle una reliquia para compensar su favor. Luego prometió traer un regalo suficiente para pagarle mientras se levantaba y se despedía. Finalmente abandonó el lugar, dejando a Sin en un dilema. Mientras tanto, una chica llamada Jana fue vista en la azotea. Se dio la vuelta al oír a su maestro llamarla. Era Brian, preguntándole qué quería discutir. Se sonrojó mientras dudaba en hablar, pero no tardó en hablar y reveló que quería un poco más de compensación esta vez. Puso todo tipo de excusas que tenía y pidió un aumento de sueldo. Brian pareció impotente mientras aceptaba, haciendo que Jana saltara de alegría. Recordó a Sin, el misterioso chico de la cafetería, que no se conmovía por los lujos mundanos. Luego procedieron inmediatamente a realizar el ritual de invocación. Brian ofreció su sangre en medio del círculo de invocación mientras recitaba los encantamientos de invocación. Jana temblaba mientras palidecía. No podía ver el ritual. Del humo emergió una silueta familiar. Arashen tomando la apariencia de Brian con una expresión de disculpa en su rostro, ya que no puede resucitar a su hija. Sin embargo, resulta que lo invocó con un propósito diferente esta vez. Preguntó si deseaba más de su conocimiento, a lo que él declaró inmediatamente su hambre por ello. Respondió que lo que deseaba vendría naturalmente con la condición de que se presentaran sacrificios adecuados. Brian aceptó de inmediato y dijo que ofrecería un sacrificio adecuado. Sacó el anillo del destino giratorio, una reliquia de grado distorsión que aumenta la suerte. Aceptó la ofrenda, deseando usarla en caso de que necesitara pagar facturas. Mientras tanto, se puede ver la figura de una niña rubia acercándose. Luego, ella empuja la puerta para abrirla. Mientras Sin y Brian pensaban en cómo progresaría el ritual, se oyó una voz llamando desde atrás. Era Ed, la hija fallecida de Brian. Jana entreabrió los ojos y preguntó quién era, solo para ver la silueta de otra criatura aterradora detrás del humo. Se desmayó inmediatamente al presenciarlo. Mientras tanto, Eve narraba cómo se sintió al despertar de un sueño tan largo. Añadió que sentía frío y escalofríos al volver a la vida. Sin sonrió con suficiencia. Brian realmente había logrado resucitar a su hija. No tenía idea de cómo había sucedido, pero al menos aumentaría aún más su fe. Luego le dijo que quería un sacrificio más destacado la próxima vez que lo invocara. Él lo interpretó como que el Señor no estaba satisfecho con su sacrificio y por eso no se le había otorgado conocimiento prohibido. Mientras tanto, Eve intervino y dijo que sentía como si alguien la estuviera observando. Él apretó los dientes, la niebla celestial blanca quería que su hija fuera ofrecida como sacrificio. La miró de reojo, y luego se formaron sonrisas malvadas y corruptas en sus labios mientras pensaba en obtener nuevo conocimiento. Eve le dio un golpecito en la espalda a su padre, preguntándole qué le pasaba. Solo entonces pudo recuperar el juicio. Lloró mientras la llamaba por su nombre. Abrazó a su hija con fuerza, disculpándose mientras prometía protegerla a toda costa. Ella sonrió, asegurándole a su padre que se quedaría a su lado. Los ojos de Brian reflejaban furia. Invocó al maestro de la creación y prometió un sacrificio mejor la próxima vez, aparte de su hija. Sin embargo, se reveló que el dios solo había mirado accidentalmente a su hija. Brian se arrodilló en medio de la niebla, informando al Señor de una misteriosa reliquia de grado desastre. Nunca quiso involucrarse con sectarios, pero ya no tenía opción. Se oyeron risas encantadas en la cafetería. Sin brillaba de forma tan divina en su forma de vapor. Su habilidad finalmente se había fortalecido. Luego volvió a su forma normal, pensando que era una pena no saber cómo usar el anillo que Brian le había dado. Se preguntó si sería un buen momento para comprar libros sobre ocultismo. Luego se abofeteó al darse cuenta de lo que acababa de decir. Pensó en acercarse indirectamente a George para que le revelara la función del anillo. Luego cogió su impermeable. Era un impermeable hecho a medida con la cara de Alice. Sonrió, diciendo que su impermeable definitivamente valía la pena. Sin se encontró entonces en medio de la fuerte lluvia. Luego tomó un autobús, sacando su teléfono mientras planeaba ir a las afueras de la región de Belán. Navegó por su teléfono, diciendo que debía haber algún tipo de paso elevado como el que se mostraba en la foto. La ciudad global estaba dividida en 4 distritos. Capital financiera, palacio, este industrial y distrito residencial. Cada distrito estaba bordeado por altos muros, y Sin se encontraba de pie sobre uno de ellos. No podía imaginar a nadie viniendo al mirador con este mal tiempo, pero había otra figura encapuchada en el lugar. Era Ling. Ella le echó un vistazo de reojo, evaluando su apariencia. Sin se distanció y la ignoró, ya que tenía cosas más importantes de las que ocuparse. Sacó sus binoculares y escaneó el lugar. Vio la villa propiedad de Brian. Continuó ajustando las lentes para obtener una vista más cercana. Estaba tratando de reunir pruebas para informar a George si Brian alguna vez descubría que era un impostor.
Luego vio a Jana en el autobús de camino al Colegio Imperial Beduino. Al saber esto, dedujo que Brian también debía tener conexiones con la academia. Volvió a mirar a la chica de antes, preguntándose si tenía algún secreto, pero decidió no seguir con sus sospechas y regresar. Mientras tanto, la chica se preguntaba cuál era su identidad, ya que sentía el aura pesada y profunda del señor. Cerró los ojos. Estuvo a punto de desenvainar su espada. Un hombre con un paraguas negro se acercó y le preguntó si era su nueva compañera. Era George preguntando si realmente era solo una estudiante de último año de secundaria, pero Lynn aclaró que ya era una estudiante de primer año de universidad. Sin embargo, él no pareció impresionado en absoluto y continuó quejándose, lo que provocó que la joven estallara mientras explicaba su circunstancia. Él simplemente se limpió los oídos en respuesta. Al ver que no estaba impresionado, Lynn comenzó a presentarse como una investigadora de rango B con 10 años de experiencia. Aún así, no fue suficiente para impresionar al investigador veterano. Él comenzó a discutir el asunto en cuestión. La orden de la secta celebrará otra invocación dentro de la ciudad, sacrificando innumerables vidas. Lynn le pidió que le contara los detalles por el camino, lo que llevó al veterano a preguntar a dónde iba. Ella respondió que iba a que le pagaran la cena. Cuando le preguntó por qué, ella mostró los dedos y empezó a contar. Primera razón, el superior debe invitar a cenar al novato. Segunda razón, él tiene un rango más alto, lo que significa que tiene una mejor compensación en comparación con ella. Él no la dejó terminar de contar y aceptó de inmediato, invitándola a su cafetería favorita. Ella respondió que cualquier lugar está bien siempre que pueda comer. De vuelta en la tienda, Sin se estaba lavando después de haberse empapado con la lluvia. Su cabeza exudaba humo negro, y resulta que había cambiado su apariencia. De repente, oyó la voz de George. Salió con entusiasmo del baño, ya que había llegado el negocio. George siguió llamando, pero no hubo respuesta. Lynn dijo que el hombre del que hablaba no parecía estar por allí. Pero en un instante, se oyó una voz que la hizo girar. Era Sin, exudando una inmensa cantidad de aura del señor. Ella se sorprendió, sus ojos reflejaban furia y odio por el señor. Se vio la visión de un libro en llamas, con gente perdiendo la cabeza en medio del fuego. Las llamas envolvían todo el lugar. Era un recuerdo desagradable de cuando empuñó su espada por primera vez. Apretó los dientes, haciendo todo lo posible por alejar esos pensamientos desagradables. Sin habló, insinuando que nunca esperó que a un estudiante de último año de secundaria se le asignara una misión. Lynn se quedó en silencio. Recordó que debían priorizar la observación y la comunicación por el momento. Cerró los ojos e hizo todo lo posible por contenerse. Estaba furiosa mientras aclaraba que ya era estudiante universitaria. Sin embargo, George empezó a burlarse de ella, mientras Sin permanecía sonriendo. Se le marcaban las venas en la cara. Estaba enfadada. El veterano comenzó a dirigir la discusión al mencionar su favor de la última vez. Sin sugirió que pidieran café primero antes de entrar en detalles. Lynn seguía molesta mientras leía el menú, aunque sus ojos brillaban de asombro. Pidió una cantidad abrumadora de postres, y su café ni siquiera estaba incluido todavía. Como no sabe mucho de café, dejó que él decidiera por ella. Le aseguró que le prepararía todo adecuadamente. Luego se fue, con los ojos brillantes al pensar en ganar dinero. George se quejó de que podría desperdiciar mucho, a lo que ella dijo que simplemente empaquetarían lo que sobrara. No parecía importarle que costara mucho dinero, ya que de todos modos invitaba a él. Procedió a justificar que había fondos operativos que podían recibir para la misión. Él suspiró, preguntando por qué actuaba como una indigente. Dijo que no podía precipitarse, ya que tenía muchas cosas en las que gastar dinero. Lo siguiente que supo George fue que ella ya estaba devorando la comida que había pedido. Se dirigió a Sin, preguntándole si ya había encontrado alguna pista. Sin sonrió y le dijo que primero debían ponerse de acuerdo. George le dijo que el dios exterior es una gran amenaza para la ciudad. Suspiró, pensando en el peor escenario posible. Sabiendo que él era el dios exterior que estaban invocando, Sin temía que su identidad pudiera ser descubierta. Pensó detenidamente en la situación, recordando el informe que le dio Rina sobre el grupo llamado Tranquil. Le preguntó a George si ese nombre le sonaba, sorprendiendo al veterano de que realmente lo sabe todo. El anciano solo puede decirle que lo más probable es que estuvieran detrás de los ataques anteriores a la oficina. Luego sacó un regalo, expresando su deseo de saldar ya su deuda. Sin se preguntó si aceptar el regalo significaba estar obligado a ayudarle a encontrar a Rina. Link siguió devorando la comida mientras el anciano le preguntaba por qué dudaba. Él sonrió y les aseguró que la chica de la foto no era una mala persona. George se levantó y le dio las gracias por el informe, y luego instó a Ling a que se fuera ya con él. Ella pidió que le empaquetaran las obras, pero se reveló que allí no ofrecen cajas para llevar. Se produjo un silencio incómodo en medio de la pila de platos, seguido de ella agarrando agresivamente el último trozo de cupcake. Mientras tanto, se puede ver a un hombre de misteriosos pies de pie en medio de la lluvia. Era Sin,
planeando usar su habilidad de vaporizarse para infiltrarse en la biblioteca central. Incluso con ventanas de seguridad, puede colarse gracias a su habilidad. Se oyeron ruidos extraños desde el baño. Cuando salió, ya se había cambiado la cara usando su máscara. Luego fue recibido por un montón de libros en la biblioteca. Mientras buscaba, encontró el libro que estaba buscando. Empezó a revisar los registros de la Orden de las Cenizas del Caos. Pasó las páginas del libro y se dio cuenta de que nunca podría actuar a ese nivel de poderes divinos. También se reveló que la Orden del Caos tuvo mucho poder y gloria, pero fue efímera. Luego devolvió el libro a su estante y siguió merodeando en busca de otros libros. Se topó con un libro de 100 años llamado Lenguaje del Silencio, y luego aprendió que resolver el problema de la vida después de la muerte permitiría a una secta atraer a muchos seguidores. Mientras estaba inmerso en la lectura, se vio entrar a una figura familiar. Sin estaba demasiado ocupado recopilando información sobre el grupo Tranquil, sudando a mares al darse cuenta de la gravedad de la situación. El hombre familiar llamó a Arthur, sin saber que en realidad era Sin disfrazado. Lo llamó, y él se sintió cada vez más frustrado. Solo entonces se dio cuenta de que Arthur debía ser el nombre del estudiante en el que se había transformado. Cuando miró, era Brian. Resulta que, efectivamente, se había topado con un viejo amigo. Al mirar a Brian, Sin pensó que no estaba acostumbrado a su disposición erudita. Se excusó torpemente. De repente, sus ojos brillaron al pensar en una idea para escapar. Actuó como si estuviera mareado, diciendo que su enfermedad estaba actuando de nuevo. Entonces dijo que es mejor que una persona con fiebre no salga en días de lluvia en primer lugar. También notó el libro en sus manos, y luego le preguntó si también estaba interesado en una secta. Sonrió torpemente, diciendo que encontraba este tipo de libros fascinantes. Brian entonces le dijo que nunca había sido tan serio en sus clases de matemáticas. Devolvió el libro a su estante, luego se excusó apresuradamente y dijo que no se sentía mejor. Pero antes de que pudiera irse, Brian lo invitó a caminar con él. Le dijo que esperara, ya que tenía que dejar algunas cosas en la sala de actividades. Sin nunca pensó que lo encontraría allí. Dedujo que Brian es probablemente un profesor de matemáticas o un conferenciante general. También dedujo que su asistente Jana debe ser una estudiante de aquí. Pensó que, como profesor titular, lógicamente debería llevarse bien con la clase alta. Al ver su lado diferente, supuso que la academia desconoce su otra identidad. Brian regresó poco después y le instó a que se fueran. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Caminaban en medio de la fuerte lluvia, lo que llevó a Sin a preguntar por qué se vestía así con ese tiempo. El profesor no respondió, lo que le hizo sentirse incómodo. Frunció el ceño, preguntándose qué iba a pasar. Entonces dijo que el libro que acababa de leer ahora era misterioso pero no tenía sustancia. Brian solo pudo responder con una interjección escueta, lo que hizo que Sin desconfiara aún más de su comportamiento inusual. Mientras seguían caminando, Brian reveló que acababa de confirmar que el verdadero Arthur seguía en casa. Sacó un trozo de papel de su bolsillo, activando su muy conveniente y tangible técnica. El trozo de papel con extrañas letras flotaba en medio de la lluvia. Parece haberse arrugado ligeramente por sí solo. Brian le preguntó quién era y cuál era la razón por la que estaba allí. El rostro de Sin estaba serio. Lo habían pillado. El profesor chasqueó los dedos, deteniendo mágicamente las gotas de lluvia en el aire. Con ojos amenazadores, amenazó con matarlo si no respondía. Una asombrosa cortina de gotas de lluvia se formó sobre él. Sin pareció alarmado por la repentina escalada de la situación. Entonces se conjuró un círculo mágico sobre la ciudad. Brian le preguntó cuál sería su decisión. Pero entonces, la insignia en su mano derecha de repente brilló, sorprendiéndolo al reconocer el aura familiar. Lo que había ante él era el inmenso aura de la niebla celestial blanca. En realidad, sintió que era algo intermedio entre el aura de la niebla celestial blanca y el Señor de las Cenizas. Dispersó el círculo mágico que acababa de activar, revelándole que solo pretendía ponerlo a prueba y no hacerle daño de ninguna manera. Mientras tanto, Sin se sorprendió al oír que Brian había sentido el aura del dios exterior cuando usó su habilidad de niebla. Finalmente supo que percibían el aura divina que corresponde a la habilidad que usa. Entonces se acordó de Link. Debió de quedarse de piedra aquella mañana en el mirador, se hizo pasar por un mensajero del Señor y le preguntó por qué se había unido a los Tranquil. Reveló que le prometieron una reliquia de grado desastre que puede ofrecer al Señor. Brian le pidió al Señor que no pusiera sus ojos en Eve. Él aceptó y le dio un oráculo para que traicionara a los Tranquil y escribiera su información en el lenguaje del silencio. No sabía para qué era, a lo que él solo respondió con una mirada seria e intimidante. No tuvo más remedio que inclinar la cabeza y obedecer. Sin pasó a su lado, dejándolo totalmente arrepentido con su viejo amigo, ya que los está traicionando. Normalmente está en contra de la traición, pero no cuando su hija está en juego. De vuelta en la cafetería, Sin se preguntaba por qué George no había vuelto en los últimos 2 días. Quería informar que todo el mundo está en peligro de morir por culpa de los Tranquil.
Los recuerdos de Rina de la última vez pasaron por su mente, lo que hizo que la clienta se inclinara y le preguntara si todavía estaba escuchando su perorata. Puso una sonrisa encantadora y le sugirió que hablara con su mejor amiga para resolver sus malentendidos. Incluso le guiñó un ojo, diciendo que se estaba haciendo tarde y que era mejor que se fuera. Ella se sonrojó y le dio las gracias mientras salía corriendo del lugar. Al mirar la hora, se dio cuenta de que la invocación debía de estar a punto de empezar. Sin embargo, ya habían pasado varios minutos y la invocación aún no había comenzado. Esto le preocupó. ¿Podría haberle pasado algo inesperado a Rina y a los demás? Eran las 23:30. Rina y los demás estaban reunidos. En el suelo yacía el Dr. Non. El sumo sacerdote preguntó cómo había muerto, a lo que los creyentes testificaron que vieron a la gente de Tranquil matar al doctor. Él la miró de reojo, elogiando en silencio su capacidad para mantener la calma a pesar de la situación. El sumo sacerdote dio entonces un discurso para levantar la moral de todos. Los seguidores escucharon su discurso atentamente. Mientras pronunciaba sus palabras, uno de los seguidores se agarró de repente el cuello, como si algo lo estuviera ahogando. Poco a poco perdía el conocimiento mientras llamaba desesperadamente al sumo sacerdote para pedir ayuda. Los devotos seguidores entraron en pánico cuando su cuerpo sin vida cayó al suelo. El sumo sacerdote les dijo que no tuvieran miedo, ya que el sacrificio procedería como habían planeado inicialmente. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un creyente informó urgentemente que la defensa exterior ya había sido violada. Añadió que tampoco habían encontrado todavía al enemigo, lo que provocó el miedo entre los demás creyentes. El sumo sacerdote también se alarmó. Solo podían evacuar ahora. Los financieros de la iglesia exigieron que se los llevaran primero. Les echó un vistazo, y luego ordenó a los seguidores que los escoltaran fuera del lugar inmediatamente. Luego agarró la mano de Rina y le dijo que fuera con él. Ella preguntó a dónde iban, a lo que él dijo que necesitaban encontrar al mensajero. Ella miró entonces hacia la entrada. Vio que llovía, lo que la hizo preguntarse por qué estaba todo tan silencioso. Se dio la vuelta al sentir que algo se acercaba. De repente, se sintió un intenso estruendo mientras el lugar se derrumbaba. Rina sintió un dolor agudo en el pecho y se lo agarró. Entonces tropezó y se cayó. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, solo para encontrarse tendida en una oscuridad total mientras llamaba desesperadamente al Señor. Entonces se despertó con el eco de una voz en su cabeza que le decía que encontrara al mensajero. Se encontró atrapada bajo los escombros, con los huesos rotos y el cuerpo dolorido. Intentó moverse, apretando los dientes mientras se decidía a salir del lugar. Los escombros fueron levantados y logró liberarse. Encontró una mano cortada sujetando su antebrazo. Era la mano del sumo sacerdote. Él también había muerto. Puso sus ojos en las ruinas circundantes, diciendo que se irá de este lugar. Siente que la insignia en su espalda se calienta y decide seguir su rastro. Dejó ese lugar horrendo con la determinación de encontrar al mensajero. En la tienda, Sin se preguntaba si la oficina antimagia había hecho algún movimiento. Acababa de dejar la puerta abierta porque pensaba que Rina estaba allí, pero solo era un gato callejero. Mientras tanto, ella finalmente se encontró frente a la cafetería, empapada bajo la fuerte lluvia. Entonces se derrumbó. Sobre los tejados había misteriosos hombres de pie vigilando. Resulta que eran de los Tranquil. Mientras Rina yacía inconsciente en el suelo, un gato se le acercó. Luego levantó la vista. Una tormenta se avecinaba en breve. La gente de los Tranquil se dio cuenta de la aparición del gatito, lo que le hizo sonrojarse de adoración por su monada. Luego sacudió la cabeza. No había tiempo para distracciones, ya que esta tarea es urgente. El gatito se alarmó por su presencia. De repente, un brillante destello de luz divina salió del interior de la cafetería, abrumando al hombre de los Tranquil. Entonces se vio una niebla blanca, junto con la luz divina del Señor. Los miembros de Tranquil se sorprendieron de que el dueño de la tienda exudara las densas auras de los dos dioses del mundo exterior. Se produjo una inmensa explosión. El gatito volvió a su forma de semilla del caos ardiente, haciéndolos temblar de miedo por su apariencia masiva y aterradora. Todo su cuerpo exuda un calor suficiente para evaporar las gotas de lluvia antes de que lo golpeen. Se dispersaron frenéticamente mientras se retiraban. Uno de ellos pareció aliviado de que su cuerpo masivo lo hiciera lento, pero suponer eso fue un gran error, y nunca se le dio la oportunidad de corregir tal error, ya que fue derribado. Los otros miembros vieron esto. Estaban aterrorizados por su velocidad. El monstruo extendió sus garras, empalando gravemente a uno de los miembros. Uno de los miembros pensó que tenía una oportunidad de escapar, ya que el monstruo derribó a dos de los miembros primero. Pero fue otro gran error. El monstruo estuvo frente a él en un instante. Ni siquiera tuvo tiempo de procesar cómo sucedió. Fue cortado instantáneamente a lo largo. El último miembro que quedaba parecía ser el más listo de todos. Sabiendo que era demasiado rápido, optó por esconderse para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, tales trucos mezquinos fueron inútiles contra el poder absoluto.
El monstruo lo miró desde arriba con sus ojos traumatizantes. Se oyó un grito desesperado a lo lejos, señalando el fin de una masacre unilateral. Rina permanecía inconsciente mientras yacía en el suelo bajo la intensa lluvia. La semilla del caos ardiente se acercó a ella y se tumbó a su lado. Se despertó, sintiendo el calor del monstruo. El monstruo abrió la boca, aparentemente a punto de devorarla. Esto la despertó de un susto de muerte. Estaba aterrorizada al encontrarse acorralada. El monstruo la miró con esos ojos amenazadores. Extendió las manos con miedo y le dijo al monstruo que no se acercara. El monstruo abrió la boca una vez más para devorarla, lo que provocó que su insignia se activara. El monstruo fue entonces envuelto en las furiosas llamas del Señor de las Cenizas. Desde dentro de las llamas, se oyeron chillidos. Las llamas se apagaron mientras incineraban a la criatura. Aunque Rina sentía que podía controlar el fuego, eran las mismas llamas doradas y eternas del Señor que quemaban todo. Las llamas que queman la creación rugieron una vez más. De la nada emergió de nuevo la carne del monstruo. Como un fénix renaciendo de sus cenizas, el monstruo pudo recuperarse dentro del fuego. Rina cerró los ojos y pensó que debía resistir hasta poder quemar al monstruo hasta la muerte. Persistió y mantuvo vivas las llamas, pero no pudo mantenerse despierta hasta el final. El monstruo avanzó, ileso por las furiosas llamas. Empezó a acercarse a ella. Miró a la joven, pensando que era una persona elegida por el Señor de las Cenizas. Empezó a transformarse de nuevo en su forma de gato. Sabe que sus heridas eran mortales si no se trataban pronto. Pero como la forma de gato que adoptó, la semilla del caos se dio la vuelta con descaro, pensando que no era asunto suyo. Mientras tanto, Sin salió apresuradamente de la tienda, solo para ver al gato entrando por la puerta. Saludó educadamente al gato y salió a mirar más de cerca. Para él, sonaba como el grito de un monstruo gigante. Al salir, vio a Rina inconsciente bajo la intensa lluvia. Se lo veía venir. Rina y los demás fueron atacados y el sacrificio fue abortado. Notó sus graves heridas, lo que le impulsó a recogerla y salvarla. Al entrar en la tienda, le dijo al gatito que le avisara si había monstruos fuera. El gatito se encogió de hombros con indiferencia. Mientras tanto, Sin murmuraba para sí mismo mientras curaba a Rina en la trastienda. Parecía ido, sangrando por la nariz al ver su cuerpo desnudo. Entonces se dio cuenta de algo, sus heridas se estaban curando solas. El tiempo pasó rápidamente. Rina intentó recordar los sucesos de la noche anterior cuando se desmayó. También recordó cómo lloró en el pecho de Sin mientras la nariz de él lloraba con lágrimas rojas. Al ver su propio cuerpo completamente curado, pensó que debía haber sido obra del mensajero. Entonces se dio cuenta de que el mensajero del Señor vive allí, disfrazado de ser humano. Sin se sentó en el asiento del cliente mientras esperaba los pedidos. Rina apareció por detrás, dándole las gracias. Él se dio la vuelta, pálido y con enormes ojeras, mientras la invitaba a desayunar. Ella se sorprendió al verlo, preguntándole si siquiera estaba vivo. Él reveló que no había dormido nada anoche y dijo que no era gran cosa. Ella pareció sorprendida de que incluso el mensajero del Señor necesitara dormir. Estaba realmente agotado, fatigado mientras desayunaba. Resulta que se quedó despierto toda la noche vigilando por si había monstruos. Luego fue a la biblioteca para ver los detalles que Brian había dejado. Después de confirmarlo, fue a la oficina antimagia para informar sobre Tranquil. Luego regresó para cocinar para Rina con las últimas fuerzas que le quedaban. Le pidió que le contara los sucesos de la noche anterior. Ella aceptó de inmediato, y él le aseguró que podían hablar mientras comían. Después de que ella narrara los sucesos de la noche anterior, se dio cuenta de que el monstruo sonaba como el que Brian le había ofrecido. Ella entonces le preguntó si estaba bien, ya que estaba muy pálido, a lo que él le aseguró que estaba bien. Pero por dentro, estaba entrando en pánico después de enterarse de que realmente había desaparecido. Ella entonces procedió a hablar sobre la orden, expresando su condena al sacrificio y a la remodelación involuntaria de personas vivas. Si tan solo hubiera tenido más tiempo, podría haber descubierto más cosas. Él sonrió, reconociendo que había pasado por mucho. A pesar de ser una huérfana sin educación, ha crecido a un nivel inimaginable y se ha ganado su admiración. Mientras comía, recordó lo diferente que era ella de cuando fue invocado por primera vez. Sus ojos brillaron, preguntándose si era una bruja de carne y hueso. El gatito se les acercó, capturando inmediatamente su corazón mientras ella preguntaba su nombre. Él se tocó la barbilla y se le ocurrió el nombre de Cola. El gatito pareció feliz al oír el nombre. Luego le dijo que le diera un abrazo, ya que de todos modos es bastante amigable. Cuando empezó a acercarse al lindo gatito, de repente se transformó parcialmente en su forma de semilla del caos, asustando tanto a Rina que palideció. Se oyó un grito desde atrás, alarmándolo. Fue a comprobar si el gato la había arañado o herido. Ella tartamudeaba mientras decía que el gato la había asustado, mientras el gato se hacía el inocente. Sin le frotó la cabeza, preguntándose si no era amigable. Le frotó la barbilla,
diciendo que lo convertiría en un pastelito de gato si alguna vez le hacía daño a Rina. Ella suspiró, escéptica sobre si el gato realmente no le haría daño. El gato se volvió hacia ella con sus ojos amenazadores, asustándola y provocando que se aferrara a sus brazos. Incluso presionó su cuerpo contra los brazos de él, haciéndolo sonrojar mientras aceptaba que fuera con él. Mientras tanto, fuera de la tienda, se puede oír a George quejándose de tener que tratar con gente estresante. Lynn le dijo que debería dejar de quejarse del trabajo todos los días. Él entonces reveló que deben pedirle a Sin que los ayude con una aparición en persona. Luego se prepararon para entrar. Dentro de la tienda, ella tenía un dilema sobre qué debería pedir. Mientras tanto, a George le resultaba incómodo que el gato lo estuviera mirando fijamente. El gato siseó enfadado. Sin entonces vino a servir sus pedidos mientras preguntaba si estaban satisfechos con la información que obtuvieron de la biblioteca. George reveló que harían su movimiento esta noche. Sin embargo, reconoció que el poder del enemigo no es algo que pudieran derribar fácilmente en una noche. Entonces expresó su desaprobación a su plan de atacar más tarde esa noche. Sabía que lo matarían si seguía su plan, pero sabía que solo podría persuadirlos dejando las cosas claras. Cambió a su modo divino y desató su inmensa aura, diciéndoles que no fueran codiciosos. Este repentino aumento de aura divina sobreestimuló a Ling y esto fue inmediatamente notado por George al verla temblar. Inmediatamente la agarró por la espalda, la levantó mientras se disculpaba y se excusaban. Le dijo que se calmara, ya que definitivamente sintió su intención asesina. Rina entonces entró y preguntó si los invitados se habían ido. Confirmó y le aconsejó que se mantuviera oculta de su vista. No podía quitarse de la cabeza el pensamiento de que mucha gente podría morir esta noche, pero por alguna razón, la sensación de mover los hilos por detrás le da una extraña satisfacción. En medio del mal tiempo, se estaba gestando una tormenta aún peor dentro de la ciudad. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Un miembro de Tranquil que no parecía tener nada de tranquilo no paraba de parlotear, mientras que George no se entretuvo con su charla y desató inmediatamente un ataque. Su operación estaba destinada a ser un ataque por sorpresa, pero el enemigo estaba preparado para ello. Por no mencionar que hubo otras ocasiones en las que sus planes salieron mal. Todos estos casos sugieren que había un traidor dentro de la oficina. Entonces les dijo a todos por el auricular que debían encargarse del sacrificio en 2 horas. Levantó la vista, preguntándose qué tramaba Villar. Nunca pensó que se encontraría con un viejo amigo en estas circunstancias. La lluvia no cesaba. Se puede ver a un monstruo buscando enemigos. Entonces vio a una mujer atravesando las paredes del edificio. Ella blandió su espada, y lo siguiente que supo el monstruo fue que ya había sido derribado. Era Lin girando mientras hacía un aterrizaje perfecto. Pero al ser un monstruo insecto, tiene una vitalidad tenaz que le permite sobrevivir y contraatacar. Volvió a blandir su espada, deteniéndose en medio de su movimiento y cantó la palabra, abajo. Se conjuró un fuerte campo gravitatorio, atrapando al monstruo y haciendo que se desplomara en el suelo bajo su propio peso. Tenía una expresión amenazadora en su rostro, continuando aplastando al monstruo usando la gravedad. Se reveló que era una hoja galletus, que requiere sacrificios esqueléticos. De repente, sintió un dolor agudo en la caja torácica, lo que la impulsó a agarrársela. Miró hacia adelante, decidida a seguir. De repente, se oyó una fuerte explosión cuando un proyectil la golpeó en el pecho. La bala era de un miembro de los Tranquil. Estaba confiado ya que le habían inyectado la antigua sangre de las profundidades marinas que potenciaba su cuerpo. Ahora tiene inmunidad al daño de todas las armas térmicas convencionales. Los dos cargaron el uno contra el otro, sus espadas chocando en un solo instante. Ella entonces cambió sus pasos, y luego saltó hacia adelante para derribarlo. Logró cortarle el brazo izquierdo. Le lanzó miradas fulminantes, y luego desató unos cuantos cortes más. De repente, su cuerpo comenzó a transformarse. Fue una transfiguración repugnante. Se convirtió en un monstruo viscoso, con una abertura formándose en la superficie de su carne. Se acercó a ella lentamente, lo que la impulsó a blandir su espada hacia abajo. Cantó la palabra de mando, activando un intenso campo gravitatorio que arrastró al monstruo hacia abajo. Luego llevó la habilidad a su nivel más alto al ver que no era suficiente. La gravedad se intensificó a medida que el monstruo luchaba más. Se oyó una enorme explosión, seguida de que el monstruo fuera aplastado contra el suelo. Ganó, pero volvió a sentir otro